Las luces fluorescentes sobre mí zumbaban con un sonido frío e indiferente. Miraba las placas del techo, contando las manchas de humedad para evitar volver a llorar. Mi muñeca izquierda estaba conectada a un suero intravenoso. Con la mano derecha apretaba la delgada cobija del hospital con tanta fuerza que los nudillos se me habían puesto blancos. Mi esposo había dicho que iba al estacionamiento por mi tarjeta del seguro médico. Eso había sido hacía 6 horas. Me repetía que había tráfico, que su teléfono se había quedado sin batería, que se había confundido de piso. Me decía todas las cosas razonables, generosas y comprensivas que una esposa puede decirse a sí misma, porque la alternativa era algo que todavía no estaba preparada para enfrentar. La alternativa era que el hombre al que había amado durante 7 años simplemente había salido de ese hospital, y había seguido caminando. Mi nombre es Claire Enson. Tenía 31 años. Era arquitecta junior en una firma de tamaño mediano en Charlotte, Carolina del Norte. Tenía un matrimonio de 7 años, una cuenta bancaria compartida con menos de $400 y un cuerpo que se estaba apagando lentamente por razones que 3 médicos distintos no podían explicar. Los síntomas habían comenzado 8 meses antes. Un cansancio tan profundo que podía quedarme dormida en mi escritorio. Cabello cayéndose a mechones en la regadera. Las manos temblándome al intentar sostener una taza de café. Mi esposo, Daniel, decía que estaba trabajando demasiado. Decía que necesitaba bajar el ritmo, aceptar menos proyectos y dejar que él se encargara de las finanzas mientras yo descansaba. Lo decía con tanta ternura que le creí cada palabra. Le creí de la misma forma en que uno cree en el suelo bajo sus pies. No lo cuestionas. Simplemente te apoyas en él. La puerta de la habitación se abrió y una mujer con uniforme médico entró sosteniendo una tableta electrónica. La expresión de su rostro me dejó claro que aquella conversación no sería cómoda. Señorita Enson, dijo, necesito hablar con usted sobre su cuenta. El departamento de facturación había estado intentando localizar a Daniel durante 2 días. La tarjeta del seguro que él había presentado cuando ingresamos al hospital había sido rechazada. El número de póliza no existía. La tarjeta era falsa. Nuestro seguro verdadero, la póliza que yo creía que teníamos desde hacía 3 años a través de su empresa, había sido cancelado 4 meses antes. Y el depósito requerido para continuar mi tratamiento, una cantidad que hizo que el estómago se me hundiera por completo, no había sido pagado. Hemos hecho todo lo posible por adaptarnos a su situación, dijo la mujer con amabilidad, pero me temo que tendremos que hablar de un plan de alta médica. Quiero que entiendan lo que estaba ocurriendo en mi cuerpo en ese momento. Mis riñones estaban fallando. Había sido hospitalizada 5 días antes después de desplomarme en la oficina. El médico responsable había utilizado términos como toxicidad sistémica, estrés orgánico y necesitamos hacer más estudios. Apenas podía incorporarme sin sentir que la habitación giraba a mi alrededor. Y ahora me estaban diciendo que tenía que irme. No tengo a dónde ir, dije. Y odié lo pequeña que sonó mi voz. Odié que aquello fuera real. La coordinadora de facturación salió al pasillo para hacer otra llamada. Me quedé acostada en aquel silencio terrible pensando en Daniel. Pensando en la tarjeta del seguro. Una tarjeta falsa. Eso no es un error que una persona cometa accidentalmente. No es algo que tomas por equivocación de un cajón. Tienes que fabricar una tarjeta falsa. Tienes que decidir hacerlo. Tienes que decidir hacérselo a tu esposa mientras yace en una cama de hospital. Empezaba a comprender algo sobre el suelo bajo mis pies. Llamaron suavemente a la puerta abierta. Un hombre al que jamás había visto estaba parado en el umbral. Era mayor, quizá tendría entre 68 y 70 años. Tenía el cabello blanco peinado hacia atrás y un traje oscuro que parecía haber sido confeccionado especialmente para él. No era médico. No trabajaba en el hospital. Sostenía su sombrero entre ambas manos y lo giraba lentamente, como hacen las personas cuando intentan mantener el control de sus emociones. Me observaba como se observa algo que uno creyó perdido para siempre. Perdone la interrupción, dijo. Su voz era firme. Sus ojos no. ¿Es usted Claire Ann Enson, nacida el 14 de septiembre en Asheville? Le respondí que sí.
Él cerró los ojos por un instante. Cuando volvió a abrirlos, había lágrimas en las comisuras. Mi nombre es Robert Kalewa, dijo. Y llevo 26 años buscándola. No explicó nada más. Simplemente caminó hacia la estación de enfermeras. 20 minutos después, la coordinadora de facturación regresó a mi habitación con una expresión completamente distinta. Me informó que el saldo pendiente había sido pagado en su totalidad. Me dijo que recibiría todos los estudios recomendados por los médicos. Y me pidió que descansara. Pero esa noche no dormí. Permanecí acostada en la oscuridad pensando en un hombre de traje que había llorado al verme. Robert Kalewa regresó a la mañana siguiente con un café. No tenía forma de saber que yo lo prefería negro. Y aún así me lo trajo exactamente así. Se sentó junto a mi cama y comenzó a hablar con cuidado, como alguien que ha ensayado una conversación miles de veces y todavía teme equivocarse. Me habló de una mujer llamada Margaret. Margaret había sido joven, obstinada y brillante. Y se había enamorado del tipo de hombre que su familia consideraba incorrecto. Su familia tenía dinero, prestigio e historia. El hombre que ella amaba no tenía ninguna de esas cosas. Pero tenía por completo su corazón. Cuando quedó embarazada, su familia le dio un ultimátum. Ella lo eligió a él. Entonces la desheredaron. Margaret y el hombre que amaba se mudaron a Asheville. Fueron pobres y felices. Y después solamente fueron pobres. Él la abandonó cuando la bebé tenía 2 años. Margaret luchó sola durante años. Cuando la niña cumplió 5 años, Margaret enfermó gravemente. De verdad enfermó. No una enfermedad imaginaria como la que mi esposo insinuaba que yo tenía. Y tomó una decisión de la que se arrepentiría el resto de su vida. Entregó a su hija al sistema de protección infantil. Se dijo a sí misma que sería algo temporal. No lo fue. Los trámites avanzaron más rápido de lo que ella pudo recuperarse. Y cuando finalmente estuvo lo bastante fuerte para luchar por su hija, el rastro ya se había perdido. Margaret pasó los siguientes 26 años intentando encontrar a aquella pequeña. Murió hace 8 meses. Cáncer de ovario. Tenía 61 años. Robert Kalewa era su hermano. Mi tío abuelo. Metió la mano en el bolsillo interior de su saco y colocó una fotografía sobre mi cobija. En la imagen aparecía una mujer de unos 30 años, cabello oscuro, sentada en los escalones de una casa con una niña pequeña sobre las piernas. La niña no tendría más de 3 años. Estaba riendo por algo que ocurría fuera del encuadre. Reconocí los ojos de aquella mujer. Los había visto cada mañana en el espejo durante 31 años. No tengo palabras para describir lo que ocurrió dentro de mí cuando comprendí lo que estaba viendo. He intentado encontrarlas muchas veces desde entonces. Lo más cercano que puedo decir es esto. Fue como descubrir una puerta en una pared que siempre habías creído sólida. No una puerta hacia algo aterrador. Una puerta hacia algo que había estado esperándote durante tanto tiempo que ya conocía el sonido de tus pasos. Yo había crecido en hogares de acogida. Había pasado por 3 hogares de acogida antes de cumplir 10 años. Y por otros 2 antes de salir del sistema a los 18. Siempre había cargado con esa soledad particular que siente una persona que no sabe de dónde viene. Me había convencido de que no importaba. Había construido una vida, una carrera, un matrimonio, una identidad. Había llenado el espacio donde debía existir un origen con trabajo duro y una constante necesidad de seguir adelante. Pero reconocí aquellos ojos. Nunca dejó de buscarte, dijo Robert. Contrató investigadores. Revisó todos los registros a los que legalmente podía acceder. Cuando recibió su diagnóstico, me hizo prometerle que seguiría intentándolo. Miró sus manos. Casi no te encuentro a tiempo. A tiempo. Pensé mucho en esa frase. ¿A tiempo para qué, exactamente? Resultó que significaba muchísimo. Los resultados médicos llegaron mientras yo seguía hospitalizada. Mi doctora tratante, una mujer meticulosa y cuidadosa llamada la doctora Osai, entró a mi habitación al 4.º día acompañada por un colega del departamento de toxicología.
Llevaba una carpeta en las manos. Se sentó. Yo ya había aprendido que cuando un médico se sentaba para hablar contigo, era porque lo que iba a decir requería tiempo. El deterioro de mis riñones y de mi hígado no era genético. No era una enfermedad autoinmune. No era consecuencia del estrés ni del exceso de trabajo ni de ninguna de las explicaciones que Daniel me había estado sugiriendo con tanta delicadeza durante los últimos 8 meses. Habían encontrado un compuesto en mis análisis. Un compuesto de metales pesados. Había sido introducido en pequeñas dosis repetidas que se fueron acumulando en mi organismo durante un largo periodo. Alguien me estaba envenenando. Lentamente. Cuidadosamente. En cantidades tan pequeñas que imitaban una enfermedad en lugar de revelarse como un envenenamiento. La doctora Osai observó mi rostro mientras me explicaba todo aquello. Creo que esperaba que llorara. O que me derrumbara. O que exigiera saber quién era el responsable. Pero permanecí en silencio durante mucho tiempo. Porque ya lo sabía. Creo que lo había sabido desde el momento en que vi aquella tarjeta de seguro falsa. Simplemente todavía no me había permitido decirlo en voz alta. Daniel me había estado envenenando durante 8 meses. Y hacía exactamente 8 meses que me había convencido de reducir mi carga laboral. De aceptar menos clientes. De dejar que él administrara el dinero. De quedarme más tiempo en casa. De comer las comidas que preparaba porque quería cuidarme. De tomar los suplementos que compraba porque había leído que ayudaban contra la fatiga. Él había creado la enfermedad. Y después se había colocado en el papel de la persona que me cuidaba. Me aisló. Me debilitó. Vació nuestras cuentas bancarias. Y luego me abandonó en un hospital con una tarjeta de seguro falsa antes de desaparecer. Más tarde esa semana le pregunté a Robert si ya sabía algo sobre Daniel antes de encontrarme en el hospital. Robert permaneció callado unos segundos. Sabíamos de él, respondió finalmente. Mi investigador lo identificó hace 18 meses. Daniel Enson tenía una cantidad considerable de deudas que no correspondían con sus ingresos. Además, pasó mucho tiempo investigando la herencia de Margaret antes siquiera de conocerte. Me sostuvo la mirada. Creemos que él te encontró antes de que ustedes se encontraran. Sentí que el estómago se me cerraba. ¿Qué significa eso? Creemos que su encuentro no fue una coincidencia. Daniel me había encontrado. Había investigado mis antecedentes. Había conectado los puntos entre Margaret, la familia Kalewa y la empresa familiar. La herencia Kalewa provenía de una compañía de desarrollo inmobiliario con sede en Charlotte y propiedades distribuidas en 6 estados. Y Daniel había descubierto todo eso antes de invitarme siquiera a una copa en aquella gala benéfica donde yo creía que nos habíamos conocido por casualidad. Se había casado conmigo por un dinero cuya existencia yo desconocía. Y cuando el proceso legal para formalizar mi herencia avanzó más lento de lo que él esperaba, decidió acelerar las cosas. Envenenándome. Su plan era convertirse en viudo. Obtener acceso a mi patrimonio. Y hacerlo antes de que yo descubriera la verdad y lo abandonara sin nada. La detective encargada del caso se llamaba Reyes. Tenía ojos amables y una forma frenética de escribir notas. Me dijo que yo no era la primera persona a la que Daniel le hacía algo parecido. Por alguna razón, aquella noticia resultó reconfortante y devastadora al mismo tiempo. Reconfortante porque confirmaba que no estaba imaginando nada. Devastadora porque significaba que él ya había destruido otras vidas antes de intentar destruir la mía. Y entonces ocurrió algo que todavía me cuesta creer. Daniel regresó. Quiero que entiendan esa parte. Regresó. 3 días después de abandonarme. 3 días después de desaparecer. Cuando la policía ya había sido notificada. Cuando la detective Reyes ya estaba reuniendo pruebas. Daniel entró al hospital llevando flores. Traía una historia preparada. Una emergencia familiar en Denver. Una salida inesperada. Un teléfono descargado. Y una mirada llena de arrepentimiento cuidadosamente ensayado. Lo que no sabía era que yo ya conocía la verdad. No sabía nada sobre Robert.
No sabía nada del informe toxicológico. No sabía que la enfermera que le permitió entrar a mi habitación ya había enviado un mensaje de texto a la detective Reyes antes de que él se sentara junto a mi cama. Observé el rostro de mi esposo. El rostro en el que había confiado igual que se confía en el suelo bajo los pies. El rostro que me había dicho que estaba trabajando demasiado. Que necesitaba descansar. Que los suplementos me ayudarían. El mismo rostro que se inclinó sobre mí cientos de noches en nuestra cocina mientras yo bebía cualquier cosa que él me pusiera enfrente. Porque estaba cansada. Porque lo amaba. Y porque no tenía ninguna razón para desconfiar. Ahora sí la tenía. Lo miré directamente a los ojos. Daniel, dije, quiero que escuches algo. Robert había anticipado que ese momento llegaría. Su abogado había conseguido permiso para grabar una conversación ocurrida 2 semanas antes de mi hospitalización. Una conversación entre Daniel y un hombre al que le debía dinero. Una conversación en la que mi esposo describía su plan con una naturalidad que todavía me provoca escalofríos cuando la recuerdo. Hablaba de mi enfermedad como si fuera un proyecto que estuviera administrando. Hablaba de la línea de tiempo de mi deterioro. Hablaba de lo que pensaba hacer con la herencia de los Calewa una vez que yo muriera. Reproduje los primeros 30 segundos antes de que Daniel comprendiera lo que estaba escuchando. Vi cómo cambiaba su rostro. Vi cómo el arrepentimiento, la ternura y esa versión cuidadosamente construida de sí mismo que siempre había usado conmigo comenzaban a desmoronarse. Y debajo de todo eso solo había un hombre que había hecho un cálculo extremadamente preciso, y que ahora veía cómo se derrumbaba frente a él en tiempo real. La detective Reyes entró a la habitación 90 segundos después. No miré cuando se lo llevaron. Volteé hacia la ventana. Era finales de la tarde. El cielo sobre Charlotte estaba haciendo algo extraño con la luz, tonos dorados y grises peleando entre sí en el horizonte. Lo observé en silencio. Y pensé en Margaret sentada en aquellos escalones con una niña pequeña sobre las piernas. Una niña que reía mirando algo fuera del encuadre de la fotografía. Pensé en lo que Robert me había dicho. Nunca dejó de buscarte. La recuperación no fue rápida. Y tampoco fue sencilla. Quiero ser honesta sobre eso. El tratamiento para eliminar el compuesto tóxico de mi organismo tomó 11 semanas. Hubo días en los que me sentía agotada de una forma casi geológica. Cansada hasta el fondo de algo que había tardado años en formarse. Hubo días en los que la rabia era tan grande que no sabía dónde ponerla. Y hubo noches en las que permanecía despierta repasando 7 años de matrimonio, intentando encontrar el momento exacto en que debía haberme dado cuenta. Pero la verdad terrible era que Daniel había sido demasiado cuidadoso. Demasiado paciente. Metódicamente amable. No podía encontrar las señales. Y finalmente entendí algo importante. Yo no había sido ingenua. Había sido engañada por alguien que convirtió engañarme en su trabajo de tiempo completo. Robert me visitaba 2 veces por semana durante aquellas 11 semanas. Llevaba café. Y a veces iba acompañado de su esposa, Eleanor, una mujer que hablaba poco pero hacía que cada palabra tuviera peso. Robert me habló de Margaret lentamente. Por partes. Como se cuenta una historia que todavía duele sostener. Me habló de su risa. De su pésimo sentido de orientación. De la forma en que podía leer una habitación en 10 segundos exactos. Y de la absoluta convicción que tenía de que algún día volvería a encontrar a su hija. También me contó que Margaret había separado una parte específica de la herencia para mí. Lo hizo en secreto. Sin decírselo a nadie. 20 años antes de que me encontraran. Porque decidió creer que algún día lo harían. Conocí a los abogados de la familia Calewa en una sala de juntas un miércoles por la mañana, en marzo. 3 meses después de haber estado acostada mirando manchas de humedad en el techo de un hospital mientras me preguntaba si mi esposo regresaría. La sala era elegante y silenciosa. Olía a madera antigua y café. Yo llevaba un blazer que había comprado especialmente para aquella reunión porque necesitaba sentirme como alguien que pertenecía ahí. La abogada principal era una mujer serena llamada Patricia Cho. Me explicó cuidadosamente cada detalle de la herencia de Margaret. Hablaba con claridad.
Esperaba mis preguntas. Nunca apresuraba nada. Y yo tenía muchas preguntas. Demasiadas. Nos tomó casi toda la mañana. Cuando terminamos, Patricia deslizó una carpeta sobre la mesa y me dejó verla en silencio. Daniel había tenido razón en una sola cosa. La herencia de Margaret era considerable. Pero había algo que él nunca descubrió. Algo que su investigación jamás encontró. Una cláusula. Margaret la había incluido en su testamento 20 años atrás. La herencia no era transferible. No podía pasar a manos de un esposo. Nadie excepto el heredero biológico podía acceder a ella. Daniel podría haber seguido casado conmigo 40 años y aún así jamás habría podido tocar ese dinero. Me había envenenado por una fortuna que nunca obtendría. Permanecí sentada mucho tiempo pensando en eso. No sé exactamente qué sentía. No era triunfo. Era algo más silencioso. Algo que tenía más que ver con Margaret que con Daniel. Ella me había protegido antes siquiera de saber dónde estaba. Daniel fue acusado formalmente de agresión agravada, intento de homicidio y fraude financiero. El hombre al que le debía dinero cooperó con la fiscalía a cambio de una reducción de condena. El caso tardó 14 meses en llegar a juicio. Yo testifiqué durante 2 horas y media un martes de mayo. Hablé con claridad. No aparté la mirada de lo que me habían hecho. Y cuando terminó, salí del tribunal hacia la brillante luz de la tarde y llamé a Robert desde las escalinatas del edificio. Contestó al primer tono. Ya terminó, le dije. Guardó silencio un momento. Luego preguntó. ¿Estás bien? Pensé de verdad en esa pregunta. Ahí de pie, bajo el sol, con la ciudad moviéndose a mi alrededor. Y en algún lugar, dentro de los archivos de la familia Calewa, estaba la historia de una mujer con mis mismos ojos que pasó los últimos años de su vida creyendo que algún día podría escuchar lo que yo estaba a punto de decir. Sonreí ligeramente. Sí, respondí. Creo que por fin sí lo estoy. Ya no era la misma persona que había sido antes del hospital. Y no creo que alguien pueda ser envenenado lentamente durante 8 meses y salir de esa experiencia siendo exactamente quien era antes. Algo dentro de mí había cambiado. No roto. Transformado. Convertido en algo más preciso. Ahora sabía que podía confiar y que no. Sabía distinguir entre la ternura auténtica y una actuación cuidadosamente diseñada. Sabía que el suelo bajo tus pies puede abrirse sin previo aviso. Que puedes caer. Y que, aún así, tarde o temprano puedes volver a encontrar dónde aterrizar. Me mudé a un departamento más pequeño mientras se resolvían los asuntos relacionados con la herencia. Regresé a trabajar en la firma de arquitectura. Mis compañeros me habían enviado tarjetas al hospital y habían asumido mis proyectos sin que nadie se los pidiera. Nunca olvidé ese gesto. Cenaba con Robert y Eleanor un domingo sí y otro no. También comencé a correr por las mañanas. Al principio despacio. Muy despacio. Después un poco menos despacio. Hasta que las mañanas dejaron de ser algo que simplemente sobrevivía y se convirtieron en algo que esperaba con entusiasmo. Visité la tumba de Margaret por primera vez en octubre. Robert me acompañó. Después se alejó para darme espacio. Era una mañana gris y silenciosa. De esas en las que los sonidos parecen no viajar demasiado lejos y el mundo se siente pequeño, íntimo y privado. No sabía qué decirle. Había pensado en ello durante semanas. Y aún así no encontraba las palabras correctas. Así que simplemente permanecí ahí. En silencio. Y le hice saber que me habían encontrado. Que estaba ahí. Que tenía sus ojos. Y aparentemente también su terquedad, algo que Robert había mencionado más de una vez con una expresión que se parecía mucho al cariño. Le dije que iba a estar bien. De regreso a casa, Robert me contó algo. Margaret siempre decía exactamente eso. Cuando la gente le preguntaba cómo estaba durante su enfermedad. Cuando llevaba años buscando. Cuando las pistas desaparecían. Cuando el tiempo seguía pasando. Siempre respondía lo mismo. Voy a estar bien. Y lo decía de verdad.
Había construido toda una vida alrededor de esa convicción, incluso cuando la realidad parecía demostrar lo contrario. Yo entendía eso. Cada vez comprendía más cosas sobre el lugar de donde venía. La limusina fue idea de Robert. Insistió en celebrar el día en que la herencia fue transferida oficialmente a mi nombre. Le dije que era completamente innecesario. Él estuvo totalmente de acuerdo. Y la envió de todos modos. Aquella mañana de otoño estaba parada frente a mi edificio de departamentos a las 7 en punto cuando la vi detenerse junto a la banqueta. El aire era frío. Y mientras observaba el vehículo pensé en quien había sido apenas 6 meses atrás. Una mujer acostada en una cama de hospital contando manchas en el techo. Una mujer que había sido vaciada lentamente por alguien a quien amaba. Una mujer que no entendió lo que estaba ocurriendo hasta que casi no le quedó nada. Esa mujer había sobrevivido. Y había hecho mucho más que sobrevivir. Subí al automóvil. El conductor me preguntó a dónde quería ir. Le respondí que no tenía prisa. Entonces comenzamos a recorrer Charlotte mientras la ciudad despertaba. La luz de la mañana se deslizaba entre los edificios en largas franjas doradas. Miré por la ventana. Observé las calles. Las personas. Los negocios abriendo. El simple y hermoso hecho de que el mundo seguía avanzando. Y sentí algo acomodarse dentro de mí. No era exactamente felicidad. Aunque estaba muy cerca de serlo. Era algo más parecido a llegar. La sensación de haber recorrido un camino larguísimo y finalmente reconocer el lugar donde has terminado. El lugar al que perteneces. En algún archivo del Tribunal Testamentario del Condado de Mecklenburg existía un documento con mi nombre. Mi verdadero nombre. Mi nombre completo. Un documento que me conectaba con una mujer que jamás dejó de buscarme. Había estado perdida durante 26 años. Y finalmente me habían encontrado. Corazón rojo. Fin.